Hay una diferencia entre lo que es el mandamiento de honrar a la madre y la tradición de honrar a la madre. La tradición es la que se ha establecido desde tiempos antiguos. En realidad no sabemos exactamente cuándo surgió la idea de separar un día, y en diferentes fechas, depende del país, depende del lugar, y algunos, créame, que ni siquiera hay una fecha para poder tomar un tiempo especial y poder expresarle la honra a la madre. Pero en los lugares, y que algunos de nosotros sabemos que existe un día para celebrar, para poder expresar la honra, la estima, de muchas maneras, porque se expresa con afecto, se expresa con palabras, se expresa con una tarjeta, se expresa con un regalo, se expresa quizás de otra forma. Pero sí vamos a observar en la Escritura, cuando es una tradición, cuando es una costumbre, puede que en el momento y en el día haga un efecto muy especial en la vida de una mujer y madre. Pero ¿qué va a suceder con los demás días? Cuando se toma, y la iglesia, nosotros tomamos en cuenta que no es una tradición por la cultura de alguna nación, por la costumbre, sino que es un mandamiento, que se honre al Padre, y juntamente con ese mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, y se dirige a los hijos. Vamos a tomar la base en las Sagradas Escrituras para iniciar este tema, que se relaciona con el mandamiento que dio el Señor nuestro Dios, y que ha sido de ayuda, de bendición para nosotros, el poder conocerlo, porque tenemos así esa oportunidad, no solamente de buscar esa oportunidad constantemente, sino también poder guardar nuestro corazón para que no se vuelva como una tradición, según está establecido en fechas, en parte de la cultura de cada nación. La ordenanza se dirige a los hijos, según la carta que escribió el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 6, y les hace un llamado, una invitación a los hijos, y les dice: hijos, obedezcan a vuestros padres en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Obedezcan a vuestros padres ahora que están con la fe en Jesucristo el Señor, porque eso es justo. Y después dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es el resultado de que los hijos que tienen a sus padres todavía no solamente le obedezcan como una actitud correcta, sino que también los honren? La promesa está escrita en el versículo 3: para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no los provoquen a ira o a enojo violento a vuestros hijos, sino criadlos. La palabra criar significa guíalos en su crecimiento. Cuando se dice críalos en la disciplina, dirígelos en su crecimiento, llamándoles la atención a las actitudes incorrectas. Pero también dice que los criemos en instrucción, en la instrucción que estamos, que estaremos o que vamos a buscar. ¿Cómo instruir a nuestros hijos ahora que estamos en la fe en Cristo nuestro Señor? Así que la idea de criarlos en la disciplina implica: amonéstalos, llámales la atención mientras ellos están creciendo, llámales la atención en las actitudes incorrectas, pero también instrúyelos. La palabra instrucción significa edúcalos, guíalos en el desarrollo con educación. Y una de las cosas que creo que en este tiempo, por lo que está ocurriendo,
según lo que ha sido la tradición que establece un día diferente de un lugar a otro para poder honrar, para poder celebrar o para recordar. Es un día en que debemos de tomar el tiempo, o que nos relacionamos con el tiempo que establece la tradición y la cultura en cada lugar. Algunos de nosotros tenemos que tomar en cuenta si la celebración o el tiempo de tomar en estima la madre en su función como compañera del esposo, del padre, no se va a volver en nosotros una tradición y solamente se haga un día. Bueno, en la cultura actual, los que no están en Cristo, los que no tienen la fe en Dios y en Jesucristo, es lo que más pueden hacer si es que lo hacen. Pero al mismo tiempo nos enfrentamos con una cultura que es muy contradictoria. Gracias. Yo pensé que me traía una rosa también, pero no, ¿verdad? Como la traía escondidita. Bueno, gracias. Pero al mismo tiempo, como cultura, como tradición, usted se da cuenta cuánta oposición existe hacia el género de la madre, hacia lo que es la imagen maternal, de la manera en que podemos decir, si hay un día en la cultura que se establece para honrar a las madres, pero durante todos los meses y todos los años, en los últimos años, se observa un movimiento que va en contra de lo que es la maternidad, como por ejemplo el hecho de que se le esté dando el derecho y que la idea del derecho a dejar de ser madres porque se promueve mucho el aborto. Quizás usted no tiene, y yo tampoco tengo la idea exacta, pero hablar solamente la cantidad de abortos en Estados Unidos, se habla de millones de abortos durante el periodo de un año. ¿Qué significa eso? Que está honrando la posición, la función, que se le está teniendo en estima, la función maternal, o que se está yendo en contra de lo que es la posición, la función y el género de una madre. Por eso es muy contradictorio pensar que para nosotros celebrar, ya sea con honor al padre o a la madre, solamente un día, y que en la cultura y que los medios de comercio establezcan un día para hacer una celebración, pero después durante el año hay una grande campaña constante para que las jóvenes incluso vayan tomando en cuenta el sentimiento de rechazo, de duda, de contraer matrimonio. Esa es una campaña que está yendo en contra de la identidad de una madre. ¿Qué es lo que se va a quitar y que se ha quitado a muchas mujeres? Si algunas de ellas resisten lo que es la maternidad, es porque la información, las campañas que están en contra, también les está dando un cambio de lo que es la honra que el Señor estableció en la vida de la mujer. Y hay otras campañas que se continúan desarrollando, que es también la campaña que va en contra de la identidad de una niña, porque se empieza desde niña, la identidad del género de identidad. Hay una campaña muy fuerte. El año pasado exactamente, usted ha de recordar cómo se introdujo a las aulas de escuela, a las aulas de educación, la campaña de presentar personajes con una identidad que no se podía ver con claridad entre hombre y mujer. Su vestuario implicaba algo así como que era muy llamativo, como que era un juego, pero al mismo tiempo ellos sabían como adultos, y también el Departamento de Educación, que estaba de acuerdo con ello, permiten que lleguen a las aulas de educación personajes con una identidad que no se identifican como mujeres ni como madres, pero que llevan una campaña en contra de lo que es la identidad del género de una niña, de una mujer, y que va dirigida al tiempo futuro,
para que después se niegue hacia una función de maternal. Por eso nosotros no celebramos el Día de la Madre de acuerdo a la cultura de este mundo. Nosotros celebramos lo que es la función de la madre de acuerdo al mandamiento del Señor nuestro Dios. Usted acaba de leer, yo creo que levanten las manos todos los que son hijos aquí, todavía tienen sus papás, sus mamás. Bien, todos los que tienen todavía padres. Dice la Escritura que los hijos deben de obedecer a sus padres. Eso es justo, eso es recto, es un carácter de integridad, de rectitud. Pero también dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Claramente que los hijos que fuimos instruidos con disciplina, que fuimos también participantes del cuidado y del interés de nuestros padres para el desarrollo no solamente de nuestra identidad, sino también en el desarrollo de la educación secular y la educación también en casa. La amonestación por parte de personas que ejercen autoridad en lugares públicos, en la escuela, o también los lugares que se encargan de llevar a cabo las leyes para que la vida de las personas sea una vida también de respeto a los mayores. Pero algunos de nosotros también tuvimos esa oportunidad de que en casa se nos enseñó a obedecer a nuestros padres y a honrar a nuestros padres. Algunos no. Algunos se sabe que ni siquiera tuvieron la oportunidad. Hemos conocido hermanos y hermanas en Cristo, en la fe en Cristo, que no conocieron quién fue su papá. Hablábamos hace algunos días con una hermana, creo que ya está en los 80 años, ¿no? Y le dijimos: usted tuvo sus papás, a usted le ayudaron sus papás, le disciplinaron sus papás. Y dice: yo ni siquiera conocía a mi papá. Así que algunas otras personas que llegaron a tener una experiencia en la educación, en la corrección, experiencias de violencia, de abuso de autoridad y esas cosas. Por eso es que en la iglesia de Cristo, con la fe en Cristo, con la enseñanza de la palabra del Señor nuestro Dios, para los hijos y para los padres hay una instrucción. Voy a empezar diciendo qué es lo que corresponde a los padres. Hablamos al principio de lo que es instruirles, criarlos en disciplina y con la instrucción mientras se va desarrollando la vida de los hijos. Pero también son los padres los que se nos enseña a tratar de manera en la que la violencia sea una conducta ausente del hogar, ausente de la casa, porque la violencia lo que hace es provocar a ira, a enojo violento a los hijos. Se le dice a los padres, recuerda que cuando se dice a los padres, así, ahí está incluyendo al padre y está incluyendo a la madre. Padres es el sentido de mamá y de papá. Y se le dice que no haya violencia, porque la violencia va a provocar tarde o temprano una reacción también de enojo muy agresivo, muy fuerte, hasta el grado de que se toma la decisión de salir de casa, y otras cosas que han sucedido, como por ejemplo cuando los niños, los adolescentes y algunos en el tiempo de juventud han padecido la experiencia de la violencia doméstica. Entonces hay niños o niñas y jóvenes que buscan el homicidio, y al final algunos de ellos también expresan esa ira en contra de los padres, y por eso todavía en los meses anteriores, actualmente no se ha visto algún caso donde un niño llega, agarra un arma y mata a sus propios padres. Se confirma que fueron hijos que sufrieron violencia en algún tiempo de la crianza de ellos. Estamos contentos porque ahora la enseñanza de Dios nos dice a nosotros que no solamente debemos de criarles, sino también debemos de enseñarles a honrar al padre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué significa? Que tiene una promesa. Dice que va a tener larga vida,
la importancia de la educación y de la instrucción que los padres demos a los hijos los va a hacer vivir de manera más honesta, más recta, con más respeto hacia lo que es la autoridad, con más cuidado de sus propias vidas, y se van a extender los días de su vida. Pero también hay otra bendición. No es nada más de que se viva por mucho tiempo, sino dice que les va a ir bien. Quizás usted es de las personas que le ha expresado a sus hijos: si lo corrige es por tu bien. Así ha sido. Si te doy un consejo es para tu bien. Si te estoy enseñando, te estoy corrigiendo, es para que te vaya bien. Así es, hermanos, hermanas. Bueno, había una hermana que quería tanto que le fuera bien a su hijo, que cuando se portaba mal dice: te tengo que castigar. Y andaba buscando un calcetín para castigar al niño, así con golpes con calcetín. No le miento, es cierto. Ella quería dar el mensaje. Una actitud incorrecta significa que te vas a enfrentar a una decisión de tu padre que te va a corregir. Para ella, que no quería hacer un acto violento, buscaba un calcetín y daba la impresión de que sí lo castigaba, ¿verdad? Llegó el tiempo donde el niño se puso a reír y dice: ¿cómo le creí a mi mamá cuando era más pequeño? Es cierto eso. Se dio cuenta de que ya no era la misma forma en lo que tenía que disciplinarlo, pero la idea de nosotros como padres, creo que generalmente todos queremos que a nuestros hijos y a nuestras hijas les vaya bien. Quiero que observe esta ordenanza, porque esta ordenanza fue dada desde el tiempo cuando Israel les dio una ley, y está dentro de los 10 mandamientos. Así que no todo lo que es ley, no todo es y ha sido rechazado, sino que hay parte de la sabiduría que contiene la palabra del Señor desde el Antiguo Testamento, y que en el Nuevo Testamento todavía se hace mención como algo bueno y algo saludable. Aunque no vivimos conforme a la administración de la ley, de las ordenanzas, pero sí vivimos en un nuevo pacto, donde se nos da una enseñanza también que corresponde para nosotros, que es para nosotros, que es para los padres, y que también es para que los hijos les vaya bien. No sé si usted dice conmigo: yo quisiera que a mis hijos les vaya bien, si es que tiene hijos. Ahora, no se le nota mucho, a ver si lo hace con más fuerza. Yo quisiera que a mis hijos les vaya bien, ¿verdad? Ustedes es como los peces, como les cuesta sacar un estatero, ¿verdad? Dijo el Señor: ve, tira el anzuelo, vas a encontrar un pez, sacas el pez, ¿verdad? Y luego le sacas del pez esa moneda. Bueno, quizás ustedes como el pez, hay que sacarle un poquito así las palabras. Bueno, ¿estamos seguros? ¿Queremos que a nuestros hijos les vaya bien? Bien. Todo también consiste en que usted les dé la instrucción, la corrección, el ánimo, el afecto y esas cosas que son parte en la familia. Que se portan mal en ocasiones, acuérdense que usted era igual, o quizás era un poquito más excesivo, y se necesita el amor para criar también a nuestros hijos. Bueno, en el libro de Éxodo y también en el libro de Deuteronomio existe esta ordenanza. Si usted busca en Éxodo capítulo 20, solo para que confirme esta ordenanza que es parte de los 10 mandamientos, no se vaya a equivocar, hermanos, porque a veces nosotros decimos: nosotros ya no estamos en el tiempo de la ley. Claramente que no estamos en ese tiempo, en esa administración donde el Señor les dio leyes y ordenanzas y un sacerdocio diferente al del nuevo pacto y sacrificios de animales. Pero hay cosas, les repito, que la sabiduría de Dios, Él quiso que se trasladaran al Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Le estaba diciendo a la nación de Israel y le estaba ordenando: honra a tu padre, estima, valoriza a tu padre y a tu madre. Aquí es donde nosotros encontramos la parte importante. Escuche esto: la parte importante, el valor que Dios declara hacia la mujer cuando llega también a ser madre. La ordenanza no solamente es una ordenanza separada de la voluntad de Dios,
La ordenanza viene de parte del corazón de Dios para la mujer y madre, también para el padre. Pero dice, aquí tenemos la base para honrar a la madre, y le dice a los hijos, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Israel tenía una promesa de herencia de la tierra de Canaán, y ahí es donde el Señor le dijo, si tú honras a tu padre y a tu madre, tus días van a ser prolongados. Bueno, creo que hay muchas madres que sus días son prolongados, aunque no les gusta decir la edad, ¿verdad? Pero son prolongados. Tiene muchos años, pero dice, en la tierra que el Señor tu Dios te da. Bien, Israel sabía cuál era la tierra que Dios le estaba dando. Si usted lee en Deuteronomio, más adelante, tenemos en el capítulo 5, otra vez, el recordatorio de los 10 mandamientos, uno de ellos, donde estamos hablando del tema, en el versículo 16, Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha ordenado. ¿No resultado? Dice, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Diga conmigo, en la tierra que el Señor Dios dio a Israel. Que te vaya bien. Pablo, cuando dice de este mandamiento, no dice para que te vaya bien en la tierra que Dios te dio. Ahí es donde la idea es, en el lugar donde tú estés, con la fe en Dios y con la fe en Jesucristo, ahí es donde te va a ir bien. Ahora, el bienestar no solamente es bienestar económico. Estamos aquí ahora en esta tierra. Vamos a tomar en cuenta, estamos en esta tierra. Creo que algunos de ustedes están seguros de que algunos de nosotros el Señor nos sacó de nuestra tierra y de nuestros parientes y de nuestra familia. Estamos seguros, algunos de nosotros, que el Señor nos hizo salir de nuestra tierra, de nuestros parientes y de las costumbres que teníamos allá. Y nos trajo a esta tierra. Y aquí es donde el Señor nos dio la oportunidad de que escucháramos el Evangelio y que llegara ese día para decir, creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Creo que soy una persona que necesita el perdón de mis pecados. Creo que necesito también ya no estar lejos de Dios, sino ser acercado a Dios. Y creímos en nuestro Señor Jesucristo, y ahora estamos en esta tierra. Yo no sé si usted se quiere ir de esta tierra para la tierra donde el Señor le sacó. Usted nació, algunos de ustedes que nacieron aquí, claramente que lo que menos piensan es ir a otro lugar. Pero piense en esto, ¿en dónde es donde la promesa se cumple? Cuando honramos al padre o a la madre, cuando honramos a la madre, dice, donde el lugar donde tú estés, ahí te va a ir bien. Ahora yo le pregunto, ¿usted está aquí en esta tierra? ¿Está con la fe en el Señor Jesucristo? ¿Le está yendo bien? Físicamente, materialmente, moralmente, espiritualmente, ¿le está yendo bien? Porque si no le está yendo bien, de esto se trata. Este tema es para que usted sepa cómo le puede ir bien. Ahora, desde el Antiguo Testamento, la palabra bien, quizás esto le anime para que usted se goce, se alegre. La palabra para que te vaya bien es la palabra que se traduce para que seas feliz. Escuche esto, por favor. La idea de la palabra para que te vaya bien es para que tengas alegría. Ustedes están en una tierra, tener una actitud recta de honra al padre y a la madre, estar viendo la prosperidad, el cambio material, estar en una tierra donde estamos viendo quizás una o varias diferencias al lugar donde estábamos nosotros. Estamos en una tierra donde estamos recibiendo el salario de la obra de nuestras manos y estamos siendo de bendición posiblemente todavía a nuestros familiares o a nuestro padre o madre en la tierra de donde el Señor nos sacó y nos permitió llegar aquí. Esto significa que el lugar donde Dios te tiene en la fe en Cristo y en Dios, el que te vaya bien significa que estés feliz, que estés contento, pero también significa que seas prosperado. Aquí entonces encontramos que hay un bienestar
en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, que hay una promesa de bendición en la obra de nuestras manos. Si usted dice, yo no sé por qué no me está yendo bien, bueno, yo le pregunto si está trabajando. Si no está trabajando, claramente que tendrá algunas dificultades, pero si está trabajando, la promesa es que usted y yo estamos contentos, porque también en la obra de nuestras manos nos está yendo bien. A ver, todos los que les está yendo bien, denle un fuerte aplauso al Señor. La promesa de que te vaya bien, dijo en alguna ocasión, bueno, solo le voy a hacer referencia, porque es un tema de bienestar. Según la Escritura, el apóstol Juan le dijo a el hermano Gallo, ¿verdad? Gallo con Y, no con doble L. Le dijo, amado, yo oro para que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces la promesa de que nos vaya bien en la tierra donde Dios nos permite estar es para que también tengas salud. Escuche, es también para que nosotros procuremos que nos vaya bien, que estemos felices, que estemos contentos y que tengamos salud. El pueblo del Señor también necesitamos esa instrucción. Me va bien materialmente, qué bueno. Me va bien espiritualmente, estamos enriquecidos espiritualmente. Nos va bien en lo que es nuestra salud. Bien, todo eso está en la Escritura. Pero ya tiene la idea. Es una acción justa. Hay una promesa. Hay una ordenanza. Y ya observamos que el significado de la palabra que te vaya bien no es una expresión que solamente surge de una tradición, de una cultura, sino que surge del mismo corazón de Dios. La voluntad de Dios es que nos vaya bien. No sé si le da un aplauso fuerte al Señor. La Biblia dice que en el principio de la iglesia eran tantas las personas que se estaban agregando, el Señor las estaba agregando a la iglesia, y dice que entre ellos había muchos necesitados, y aquellos que estaban prosperando, que les iba muy bien, pues tenían el cuidado de apoyar a aquellos que estaban en necesidad. De esa manera también el mensaje era: te va a ir bien en Cristo, vas a estar feliz, vas a estar progresando, vas a estar bien. Hay una parte dirigiendo también este tema hacia lo que es personalmente. Le dijimos que la bendición tanto es para el padre como para la madre, cuando los hijos le honran y los hijos son bendecidos. Quiero que usted recuerde un poquito conmigo en el libro de Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31. Lo que usted va a encontrar aquí es la honra de un hombre sabio. No sabemos si esto lo escribió, dice en el versículo 1, el rey Lemuel, que pudiera ser uno de los títulos que se le otorgó a Salomón. Y el capítulo 31, donde se menciona al rey Lemuel, dice que es un oráculo. El oráculo se refiere también a lo que es una profecía, una palabra inspirada, una palabra que se recibe por inspiración. Esa es la idea de un oráculo en el Antiguo Testamento. ¿Quién dio este oráculo? ¿Quién dio esta profecía? ¿Quién dio esta inspiración? Se dice que el rey Lemuel, título que se le pudo haber dado a Salomón, y dice que le enseñó su madre. Qué interesante.
Por eso decimos que la enseñanza del padre y de la madre pueden causar que los hijos se vayan criando y desarrollando hasta el grado de que hagan acciones justas y lleguen a honrar a su padre y a su madre. Y así usted se da cuenta que en el versículo 10 todavía continúa aquellas palabras de Lemuel que hace referencia posiblemente a Salomón. Yo no he encontrado algo más específico, más claro, pero según todos los versículos del capítulo 31, es posible que se le atribuyan a Salomón. Y continúa en el versículo 10 diciendo, mujer virtuosa. No sé si su Biblia dice mujer virtuosa. Otras versiones dicen mujer fuerte, mujer ejemplar, mujer valiente. La misma palabra que se refiere a hacendosa es fuerte, valiente, abundante en bienes, virtuosa también. Y aquí se refiere no solamente a la mujer en general, sino se refiere también a lo que es conocido como una madre. Por eso está escrito en el versículo 28. Vea el versículo 28. Estamos ya hablando de la honra de la madre. ¿Por qué se refiere a una mujer madre? Porque dice, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, feliz, próspera, honesta, según la palabra que nos da en los significados del Antiguo Testamento. Entonces dice sus hijos. Ahora usted se da cuenta que se refiere a una mujer madre, porque sus hijos la llaman bienaventurada, feliz, y también su marido la alaba diciendo, muchas mujeres o muchas hijas han obrado con nobleza, han sido virtuosas, pero tú las superas a todas. Y quiero decirle, y por lo que leo estos versículos, es por lo siguiente. Ahora fíjese bien, por favor, no se le vaya a olvidar las hermanas, porque las hermanas tienen a veces tiempos muy difíciles en cuanto a sus emociones, a sus sentimientos, y a veces en cuanto a la expresión de la honra. Escuche esto, por favor, porque hay ocasiones donde usted quizás no va a encontrar a veces ni del esposo, a veces ni de los hijos, lo que es la expresión de honra que le cause a usted alegría, ánimo, valor, que usted diga gracias a Dios. Quiero pensar que pudiera haber un tiempo así de necesidad y que no estuviera ahí la palabra, que no estuviera ahí el oráculo, que no estuviera ahí la inspiración para que usted llegara una palabra de estas. Ahora, esta es la instrucción. La instrucción significa que la honra para la mujer madre viene del propio corazón de Dios. Usted un día dice, no sé por qué no me agradecen, qué sé yo, lo que usted piense, lo que no recibe. Repito, a veces ni de los hijos y a veces ni de los padres, pero la Biblia dice que antes de que tu esposo, antes de que el padre de tus hijos te pudiera dar una expresión de honra que exprese la virtud, la fuerza, la valentía, esa virtud te la da Dios. Esa virtud viene de parte de Dios. La enseñanza es para que el esposo aprenda, para que los esposos aprendamos también. Y que en un momento apreciemos que la mujer como madre es una mujer que necesita ser alabada. Bueno, una persona no sabía lo que significaba alabada y dice, pues yo creo que mi esposa necesita que la alabe un poquito más, ¿verdad? Para que active mejor. No era alabar. Alabar. Alabar significa honrar. Ahí está parte de la expresión del oráculo, de la inspiración. El esposo también necesita expresar la honra para la esposa. Como madre, dice la Escritura, porque ese era el contexto, mujer virtuosa, mujer valiente, mujer fuerte, ¿quién la va a encontrar? También quiero hacer un paréntesis, déjese encontrar, porque dice la Escritura que Él hallará.
Y a veces no se halla porque la mujer no se deja encontrar tampoco, ¿verdad? Quisiera explicarle un poquito más, pero vamos al punto. La honra viene de parte de Dios. Cuando llega el esposo la va a expresar también. Los hijos, cuando aprenden de la honra para la que es la madre, es porque también los hijos deben de ser instruidos, corregidos en la deshonra que a veces causan o que expresan contra el padre o la madre. Hay que corregirles y hay que decirle: lo justo es que usted honre a quien le dio la vida, a quien le está instruyendo, a quien le está sosteniendo, a quien le está proveyendo, a quien le está criando, a quien le está educando. Y llega el conocimiento a los hijos, la bendición para los hijos, les va a ir bien. Pero hay otra parte en la escritura, y usted se va a dar cuenta también qué abundante Dios quiso que se tome en estima, en honra, la vida de una mujer madre. Si usted busca conmigo, vamos ya a ir concluyendo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Otra vez vamos a la enseñanza del Nuevo Testamento, a la doctrina para la iglesia, para nosotros. En Primera de Corintios confirmamos que hay tres fuentes. El origen de la honra de Dios viene de Dios. Hay una fuente que es el esposo, para que honre y alabe a su esposa, mujer como madre. La otra fuente de honra son los hijos, que los hijos aprendan a honrar a sus padres, a su madre también, claro. Pero aquí se va a dar cuenta, en Primera de Corintios capítulo 12, en el versículo 12, Pablo, queriendo hacer una comparación de lo que es la iglesia formada por muchos creyentes, dijo: porque así como el cuerpo es uno, está hablando del cuerpo físico, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. ¿Cuál es la idea? El cuerpo físico es uno solo. Aunque es uno solo, está formado por muchos miembros. Y así es también en Cristo. Una versión dice: así es Cristo, o así es con Cristo, también dice otra versión. Pablo continúa explicando y habla acerca del lugar y de la función de los miembros del cuerpo físico. Para resumir un poco, dice en el versículo 23, habla todavía del cuerpo y de las partes del cuerpo físico. Las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, note usted la honra. Las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas, dice, reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. Vamos al versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Aquí está la idea. Si en el cuerpo, formado por muchos miembros, Dios establece un lugar y una función específica para cada parte del cuerpo, dice que incluso las partes más pequeñas son dignas de doble honra. Y entonces se dice, así es en la iglesia. Así que una cuarta fuente de donde va a brotar la honra, no solamente para la mujer, sino también para los demás miembros en la iglesia de Cristo, pero para la mujer cristiana, la mujer madre, se encuentra también que la iglesia debe de expresar la honra, porque la mujer madre es parte del cuerpo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Quizás algunos de ustedes escucharán otra versión y dices que en la iglesia no celebramos tradiciones ni costumbres.
Por eso yo le dije al principio que en la iglesia no celebramos la costumbre del día 10, del día 20, ¿qué dijo mi hermana? 26, 27, en otros lugares otra fecha. En la iglesia no celebramos nosotros una tradición o costumbre. En la iglesia celebramos una ordenanza que viene de parte de Dios. Y por eso en la iglesia dice que a un miembro más pequeño, que pudiera ser un niño, por ejemplo, si así existiera, si así es, dice, se le debe de dar también honra por el lugar y la función que desarrolla como miembro de la iglesia de Cristo. No sé si le da un aplauso fuerte a esa iglesia. También en la iglesia, la mujer madre también recibe honra. Quiero concluir diciéndole que la tradición es un conjunto de costumbres. Son las acciones de grupos que también al mismo tiempo establecen una costumbre y van en contra de lo que es justo. En los días de nuestro Señor Jesucristo había una tradición que había afectado mucho la honra para el padre y para la madre. Y nosotros debemos de ir en contra de tradiciones que afectan la honra del padre y de la madre, porque no es justo y no traería un cambio de la ordenanza del Señor por una tradición. Aquí voy a terminar, quiero que me acompañe y se va a dar cuenta cómo el Señor confrontó esa tradición que había cambiado la ordenanza de Dios para honrar al padre y a la madre. Capítulo 15 de Mateo, versículo 1, se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos. ¿Quiénes eran ellos? Escribas no solamente eran los que copiaban o hacían copias de los escritos que se iban desgastando de las escrituras. Los fariseos, en cierta forma, los fariseos era un grupo religioso también que enseñaba, defendía y quería interpretar las sagradas escrituras. Así que le dijeron al Señor, versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Diga conmigo tradición. Tradición. Otra vez tradición. Tradición. Le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y responden, ¿por qué? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, el Señor les dijo, ¿y por qué ustedes también quebrantan el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? La palabra quebrantar, ¿por qué ustedes van en contra? ¿Por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? ¿Cómo estaba ocurriendo? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío, con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre y a su madre. Y así quebrantan la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Quiero explicar esto un poquito. En los días de nuestro Señor Jesucristo, algunos comentarios nos enseñan, nos confirman que no es que los discípulos nunca se lavaban las manos para comer. Se dice que en aquella ocasión ellos tenían hambre, pasaron por un sembradío, posiblemente de trigo, de cebada, como era muy común en aquel tiempo. Y ellos comenzaron a agarrar algunas espigas, entonces las comenzaron a frotar entre las palmas de sus manos y de ahí extraían el grano. Entonces ya el grano lo masticaban, lo comían. Y ellos dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? La realidad es que no es que ellos no se lavaban las manos, sí se lavaban las manos. Lo que ellos estaban diciendo, hay una tradición que cuando se va a comer se tiene que lavar las manos. La tradición era una costumbre establecida por ellos mismos, en que se tenían que lavar las manos con utensilios apropiados, una y otra vez. Se tenían que lavar como ahora nos enseñan a lavar las manos, ¿verdad? Para no contagiar a otros de alguna gripe, de alguna cosa de esas. O sea, era una ceremonia
en la que ellos tenían que estar en lugar, tomar una posición apropiada, tener los utensilios, tener el agua, lavárselas, echarle un poquito más de agua y un poquito más. Esa era una tradición, no era algo muy rápido, muy suave. Y eso no significa que ellos eran personas que no tenían una conducta de higiene, de limpieza. Lo tenían. Pero en esa ocasión, entonces los acusan y dicen que tus discípulos quebrantan la tradición porque no se lavan las manos. Y Jesús les dice, ustedes también quebrantan el mandamiento de Dios. Y ya leímos, y dice, a causa de vuestra tradición. ¿Cuál era la tradición? Ellos habían establecido e interpretado que se podía honrar a papá y a mamá de esta manera. Cuando ellos servían a Dios y presentaban sus ofrendas, entonces ellos interpretaron, como yo ya ofrendé a Dios, como ya les sirvo a Dios, entonces es suficiente, aunque ya no te ayude a ti, como padre o como madre. Bien. Y entonces ellos estaban quebrantando una ordenanza de honrar a papá y a mamá por una tradición. ¿Sabe qué terrible son las tradiciones? Pero ¿sabe qué más horrible es la persona que establece tradiciones? Porque Jesús les dijo, hipócritas. Aferrarse a una tradición o interpretar incorrectamente una ordenanza para una conducta justa y recta y para participar de el bienestar y que me vaya bien. Entonces hay tradiciones que pueden impedir que me vaya bien a mí. Hay costumbres que me pueden impedir que a mí me vaya bien. Cuando una costumbre es puesta encima o se interpreta como mayor que un mandamiento del Señor, Jesús dijo, esas tradiciones expresan una apariencia como de que son justos o son rectos. Por eso usted y yo, les repito, no podemos celebrar, honrar conforme a la tradición, sino conforme al mandamiento del Señor. ¿Y cuál es la promesa? ¿Te va a ir bien? Me va a ir bien. Me va a producir alegría, felicidad, porque estoy viendo la promesa de parte de Dios en un acto justo y en un acto en el que estoy viendo el bienestar y la prosperidad que Dios ha prometido. Algunos de nosotros, cuando hemos sido distanciados de nuestros padres o de nuestra madre, algunos de nosotros que sufrimos la experiencia de una disciplina que se transformó en violencia, algunos varones y mujeres que venimos a la fe en Cristo, de pronto nos damos cuenta, no puedo honrar, no tengo libertad. Es más, a veces no sabemos ni lo que es, cómo apreciar, cómo honrar al padre o la madre. Algunos de nosotros hemos sido bendecidos porque Dios nos ha enseñado el problema de no poder honrar a tu padre y a tu madre es porque hay algún resentimiento. ¿Hubo alguna experiencia de violencia que te marcó tu vida? ¿O creciste en un ambiente donde hubo violencia doméstica? ¿Tu padre golpeaba a tu madre? Hubo violencia, hubo descuido, hubo violencia a través de palabras, hubo violencia a través de una actitud que generó pobreza, que generó miseria, que generó tristeza, ausencia de gozo. Así que no se puede cambiar el mandamiento del Señor por una tradición, por una costumbre. No dejemos pasar más el tiempo si nosotros hemos sido personas que sentimos que estamos alejados de papá o de mamá. ¿Qué se puede hacer? Si te ofendieron, puedes perdonarlos, reconciliarte, que te bendigan para que te vaya bien todos los días de tu vida en la tierra. Voy a decirle esto, en la tierra donde Dios nos ha permitido estar viviendo actualmente. Porque si estamos en este lugar y estamos en la fe en Cristo, Dios ha prometido que te va a ir bien, que vas a ser prosperado y que vas a dar también tu tiempo
para agradecer a Dios que puedes todavía honrar a tu padre y a tu madre. No sé si le da un aplauso fuerte al Señor. Piense en esto, piense en esto. ¿Tienes libertad para honrar a tu padre y a tu madre? ¿Tienes respeto? Personalmente, me tocó a mí la bendición cuando Dios me enseñó cuál era el problema, el conflicto por el cual yo no podía poder expresar la estima, el valor hacia la vida de mi padre. Ya le expliqué en el mensaje una de las cosas que se pueden vivir. Yo viví parte de eso. Y mi conducta se fue distanciando de mi padre. No lo odiaba, pero yo sabía que no podía tener aquella libertad y aquella expresión de cariño para acercarme, abrazarlo, besarlo. Y no tenía eso yo. Pero Dios me enseñó cuál fue la causa, cuál fue el origen. El origen fue que nos desarrollamos en un ambiente de violencia. Pero Dios quería que yo no me quedara solamente con ese recuerdo, sino que yo fuera sano. Así que me aconsejaron y dijeron, tienes que hablar con tu padre. Explícale por qué razón no te puedes acercar, por qué no puedes expresar. Y perdónalo. Bueno, yo no podía viajar en aquel tiempo. Escribí una carta. Usted dice, oh, ha de ser de los días de Noé. No, hace unos 15, 20, no, 30 años atrás, no creo que era de los días de Noé. Las cartas todavía se utilizaban hace 20, 25 años, ¿verdad? Bien. Y yo dije, Dios mío, yo tengo una buena intención al decirle a mi padre, esto es lo que pasó, esto es lo que siento, esto es lo que vi, esto es lo que me afectó, esto es lo que me impide acercarme y honrarle a él. Le envié la carta. Le dije, Señor, dale entendimiento, toca su corazón, que no lo vaya a tomar como falta de respeto de parte de su hijo. Estábamos orando a Dios cuando recibo la respuesta de él. ¿Cómo me bendijo? ¿Cómo me ayudó tanto? Mi padre me agradeció que le haya escrito y me dijo, había muchas cosas que yo no quería hacer contigo ni con los demás, pero dijo, pero yo fui criado así. No quería repetir el patrón de conducta, pero quedó grabado. Yo fui criado en un ambiente de violencia. Fui y crecí en un ambiente de golpes, a veces con vara, a veces con el látigo que se les pegaba a los animales y a veces con golpes. Y después me dijo, y te pido que me perdones. Y para mí el hecho de que él haya dicho, te pido que me perdones, yo dije, gracias que le pudiste dar entendimiento y ese perdón mutuo. Yo le pedía perdón, le dije, perdóneme si esto le parece a usted que le ofendo, pero no es esa la intención. Y cuando él me respondió, yo digo, yo también te pido que me perdones. Fíjese que esa palabra parece sencilla, pero perdonarnos entre él y yo ayudó para abrir la brecha. Volví en alguna ocasión a visitarlos y por primera vez después de muchos años abre la puerta de la casa. Nos pudimos dar un abrazo donde yo sentí tanto el amor de él y yo creo que él sintió también una expresión de afecto de mi parte porque el Señor quitó esos obstáculos. Concluyo diciendo, no hay motivo para que alguien quede lejos de una acción justa donde podamos honrar al padre o a la madre. Y en esta ocasión yo le digo una vez más, Dios bendiga a cada mujer como madre, Dios le prospere, que tenga paciencia. Si alguien en la casa no le da la honra, acuérdese que la honra tiene su origen en Dios. Pero que llegue, sigamos pidiéndole al Señor, pero no se contriste, tampoco se resista, tampoco quede con una condición de enojo, de amargura, porque Dios le ha establecido en una función para que sea honrada tanto en casa
como en la iglesia, pero mayormente de parte de Él ahora que estamos en Cristo Jesús. No sé si le damos un fuerte aplauso al Señor. ¿Alguien quiere decirle, Padre, te damos gracias? Hoy que aprendemos estos detalles, conocemos que todos los miembros, alguien dice conmigo, todos los miembros en Cristo Jesús y en la iglesia de Cristo, hemos sido puestos en un lugar especial, para una función especial, en donde cada uno tiene la honra, el valor, el respeto, porque eres tú, Señor, quien nos ha dado la fe y nos ha dado un lugar en la iglesia de Cristo. Te damos gracias que en esta tarde nos das la oportunidad de poder apreciar la honra que tú tienes para que la reciba el Padre y la honra que tú tienes para que la reciban las madres. Te damos gracias que nos concedes como iglesia poder expresar esta honra a cada una de ellas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por Él te damos a ti la honra y la gloria, por tu bondad y por tu misericordia. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Amén y amén.